La electricidad, del griego electrón, cuyo significado es ámbar, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiestan en gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, transporte, climatización, iluminación e informática. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas, como la carga eléctrica, que es la propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su intención electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos. Corriente eléctrica. El flujo de electrones que circula por un conductor en un determinado momento. Se mide en amperios. Campo eléctrico. Un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que separa a las dos cargas. Además, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Potencial eléctrico. Es el trabajo que debe realizar una fuente externa para atraer una carga positiva unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado va en contra de la fuerza eléctrica y la velocidad constante. Magnetismo. La corriente eléctrica produce campos magnéticos y los campos magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica. La historia de la electricidad. Se refiere al estudio de la electricidad y al descubrimiento de sus leyes como fenómeno físico y a la intervención de artefactos para su uso práctico. Como también se denomina electricidad a la rama de la ciencia que estudia el fenómeno y la rama de la tecnología que lo aplica, la historia de la electricidad es la rama de la historia de la ciencia y de la historia de la tecnología, que se ocupa para su surgimiento y su evolución. El fenómeno de la carga eléctrica se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para su uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica lo convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrializada moderna, puesto que actualmente podemos ver que se usa para prácticamente todo. Pero mucho antes de que existiera algún conocimiento sobre la electricidad, la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos. Textos del Antiguo Egipto, que datan de 2750 a.C., se referían a estos peces como los tronadores del Nilo, descritos como los protectores de otros peces. Posteriormente, los peces eléctricos también fueron descritos por los romanos, griegos, árabes, naturalistas y físicos. Autores antiguos como Plinio el Viejo o Escribio Pobbio de Largo escribieron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. Además, sabían que estas descargas podían transferirse por materias conductoras. Los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza se trataban con peces eléctricos, con la esperanza de que las descargas pudieran curarlos. La primera aproximación al estudio del rayo y su relación con la electricidad se atribuye a los árabes, que antes del siglo XV tenían una palabra para rayo, ra, aplicada a la raya eléctrica también, mostrando así la relación que existía entre el rayo que vemos en el cielo y la raya que nada en los mares. En culturas antiguas del Mediterráneo se sabía que al frotar ciertos objetos como la barra de ámbar con lana o piel se obtenían pequeñas cargas que atraían pequeños objetos y frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Cerca de la antigua ciudad griega de Magnesia se encontraban las denominadas piedras de Magnesia, que incluían magnetita, y los antiguos griegos observaban que los trozos de este material se atraían entre sí, y también a pequeños objetos de hierro. Las palabras magneto, equivalente en español a imán, y magnetismo, derivan de este topónimo. Hacia el año 600 a.C., el filósofo griego Tales de Mileto hizo una serie de observaciones sobre la electricidad estática. Concluyó que la fricción daba del magnetismo al ámbar, al contrario de minerales como la magnetita, que no necesitaban frotarse y que eran naturalmente magnéticos. Esta fue una breve descripción de lo que viene siendo la historia de la electricidad y también cómo es que esta funciona. Esta principalmente debido a que este es un tema demasiado extenso para tratarse en un podcast tan corto.